Dios les bendiga en esta tarde del día domingo. Húmedo pero hermoso, porque este es el día también que hizo el Señor. Damos gracias a Dios por todos aquellos que se comunican día a día a través de esta página maravillosa que Dios nos puso en el camino para poder compartir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta bendición. Y bueno, si usted tiene alguna petición, alguna necesidad para poner que oremos, al final de la prédica estaremos orando por cada una de las necesidades. Así que los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Daniel, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la Rega 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Los saludo con la paz del Señor, un abrazo virtual a la distancia. Y damos gracias a Dios porque ya llegamos al primer día de la semana, según el almanaque hebreo, ¿verdad? Es el primer día de la semana donde comenzamos bendecido, ¿no? Y qué bueno es comenzar la semana escuchando la palabra de Dios. Hemos escuchado dos alabanzas, admirable y digno es el Cordero, dos alabanzas hermosas para que sigamos meditando, que es admirable el Señor y que también es digno de toda alabanza que le podamos dar nosotros como hijos de agradecimiento al Señor. Saludo a todos que han estado el día viernes a la mañana. Los saludo con la paz del Señor a cada uno, el de la noche también. Damos gracias a Dios por esta bendición. Y bueno, quería ir a la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a compartir una palabra que nos viene a colación a todo lo que está aconteciendo en este mundo, ¿no? Porque no podemos decir solamente en Argentina, sino en este mundo están ocurriendo cosas que nunca antes han ocurrido. Y eso es lo que dice la palabra de Dios cuando está hablando el Señor a Jeremías, ¿no? Que le dice: te mostraré cosas que tú nunca vistes y oirás cosas que tus oídos jamás antes habían oído. Y estarás en lugares donde nunca pensaste estar. Y verdaderamente está ocurriendo que la palabra de Dios se cumple, ¿no? Está ocurriendo en este tiempo que oímos cosas que antes nunca habíamos oído. Vemos cosas que antes nunca habíamos visto. Y estamos en lugares donde por lo menos yo jamás pensé estar, no solamente en el país, sino fuera del país, viendo, escuchando cosas que ocurren en el mundo. Y para nosotros los hijos de Dios, nada nos tiene que sorprender porque todo está escrito. Todo lo que está aconteciendo está escrito y lo que va a venir también está escrito, ¿no? Damos gracias a Dios porque Dios ya nos advierte y si a veces no nos damos cuenta, Dios también nos habla a través de la palabra. Cuando se compartía ayer sábado, la palabra de la mañana, hablaba de nuestros pensamientos y de nuestros caminos, que nuestros pensamientos no son los de Dios y nuestros caminos tampoco. Y bueno, confirmando la palabra de Dios, porque Dios siempre habla, porque seguramente que alguien lo está necesitando. Y la palabra, como siempre decimos nosotros, que nos habla Dios primeramente a nosotros y después el que está escuchando. Entonces la palabra siempre es de bendición, aunque sea de exhortación, aunque sea de disciplina, aunque sea de bendición. Siempre la palabra es de bendición por donde la busquemos o por donde la oigamos o por donde nosotros querramos ver la bendición de Dios. Siempre la palabra es la bendición de Dios. Dios nunca llega tarde con su palabra, siempre llega justo en el momento que más lo necesitamos. Y bueno, compartir un testimonio hermoso del día viernes, un muchacho, 37 años, entregó su vida a Cristo y bueno, donde verdaderamente necesitaba justo, porque Dios llega siempre justo. En su mente había pensamiento de mal, no de bien, y el Señor llegó justo, justo a tiempo, se entregó al Señor, cambió su actitud, cambió su modo de hablar, y eso es lo que hace el Señor. Dios nunca llega tarde. Por eso dice Dios que es importante
saber que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los de Él. Así que quería compartir Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Y si usted recién se conectó, quiero decirle que puede enviar su petición, no importa de qué país, de qué provincia, estamos para bendecirlo. Damos gracias a Dios por eso. Y bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, capítulo 5, leo Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Dice como subtítulo, lo primero que dice es someternos a Dios. Y me voy a detener un segundo en el subtítulo. Someternos a Dios es lo que más nos cuesta, porque nosotros no queremos, muchas veces nuestra carnalidad no quiere someterse a la voluntad de Dios. Y someterse a Dios es lo mejor que yo y usted puede hacer. Someterse significa lo que hizo Pablo cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Él se sometió y aceptó todo el plan que Dios tenía para con su vida. De ninguna forma, él renegó contra el plan de Dios que tenía para con él. Pero primeramente tuvo que someterse a Dios. Era un hombre que no se sometía a nadie, al contrario, pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, se sometió. Por eso su primer palabra que salió de su boca le dijo, ¿quién eres, Señor? Y qué bueno es que Jesús le respondió con amor. Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de ahí en más, usted ya sabe la historia, y si no, léalo en el libro de Hechos, capítulo 8, en adelante, va a ver la conversión de Saulo, hasta Dios le cambió el nombre y le puso Pablo. Cuando lo que es no tener un encuentro con Dios, porque cuando la gente hablaba de Saulo, temblaban, tenían miedos, más aquellos que habían entregado su vida a Cristo y predicaban en su nombre. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, hasta Dios le cambió su nombre y ya era Pablo, el apóstol Pablo. Y él se sometió a Dios. ¿Y cómo lo demostró? Con los hechos. No hay otra cosa de demostrarlo con los hechos. Un médico no puede de palabras solamente decir yo me recibí de médico, si no tiene un título donde certifica que se ha recibido de médico. Y así en todas las áreas de nuestras vidas. Y yo cuando digo que soy un cristiano sometido a Dios, no tengo ningún título para demostrar, pero sí lo puedo demostrar con mi testimonio, con tu testimonio, que estás sometido a Dios. Por eso empieza la palabra, someteos a Dios. En este tiempo es imposible que vivamos una vida sin someternos a Dios, una vida buena, una vida digna, como decía la alabanza, digno es el Señor. Digno es el Señor. Y nosotros podemos demostrar que nos sometemos a Dios con nuestro testimonio. Que la gente, porque también Pablo, hablando un poquito de Pablo, Pablo también dice que nosotros somos carta leída por el mundo. Y está hablando de nuestro testimonio. Nuestro testimonio, yo siempre digo que habla más fuerte que nuestra boca. Entonces, qué bueno es que en esta tarde del domingo, del primer día de la semana, que empecemos dándole la gloria a Dios, sometiéndonos a Dios. Y cuando hablamos de sometimiento, es que Dios gobierna toda mi vida, gobierna todo mi ser, para que yo no haga mi voluntad, sino que haga la voluntad del Padre, quien me llamó para vivir una vida digna y con gozo y con alegría y de felicidad. Entonces, someteos a Dios. Y también, cuando uno está sometido a Dios, puede
resistidle al diablo, porque la parte B del subtítulo dice resistidle al diablo. Y hay una sola forma que podamos resistirle: someternos a Dios. Entonces, cuando viene el adversario a querer ser influencia en nuestras vidas, entonces, como estamos sometidos a Dios, se da cuenta que nosotros estamos sometidos a Dios, entonces no puede poner ningún argumento en nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a Dios y le estamos resistiendo a todo lo que el adversario, Satanás, venga a traer en contra de la iglesia. Y la iglesia es usted y yo. Yo y usted somos la iglesia del Señor. Entonces, fíjese que también a veces tomamos solamente este texto para los jóvenes. Pero le voy a decir algo hoy, aparte de lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice, igualmente jóvenes, sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de toda humildad. ¿Por qué Dios nos pide eso? Cuando está hablando de los pastores, está hablando también, Primera de Pedro está hablando de los pastores que son nuevitos en el camino del Señor, donde ya hay, los ancianos serían los pastores que ya hace años que están pastoreando. Someteos, es decir, sujetaos, es decir, prestá atención, escuchá sus consejos que son buenos. Es como uno como pastor a los líderes le da un consejo y a veces el líder o el colaborador no lo toma bien y después se da todo o sale todo como el pastor le dijo. Y a veces decimos, ay, me quiero agarrar la cabeza, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué fui tan insistente en algo que después me trajo dolor de cabeza? ¿Por qué no escuché y no esperé a lo que me decían, a lo que me enseñaban? Porque el joven siempre es apresurado, y el adulto es más lento. Usted fíjese para todo el joven es rápido. Hoy la tecnología, el joven la agarra, da vuelta el celular, todo lo que usted sabe. Por ejemplo, y nosotros somos más lentos, pero estamos más seguros en lo que vamos a hacer, Es decir, que cada dedito que vamos a poner en el teclado lo hacemos con cuidado. Y en cambio el joven, entra rápido y usted dice, pará, enseñame, pará un cachito. Pero ellas son los jóvenes así, porque nosotros también en una época fuimos jóvenes. Yo hace poco tiempo dejé de ser joven, hace muy poco. Así que aunque usted no lo crea. Pero bueno, es así. Nosotros somos así cuando somos jóvenes. Entonces Pedro le está dando un consejo a los jóvenes. Escuchen a los ancianos. Pero no está hablando de edad. Estaba hablando de experiencia. A los mayores, a los que tienen ya experiencia de lo que han vivido un poco más de años que nosotros, los jóvenes, entonces nos pueden enseñar muchas cosas que nosotros no sabemos. Por eso es importante que está hablando, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Cuando habla de sumisión, habla que tengamos un mismo pensamiento, que estemos sujetos solamente, que tengamos un solo entendimiento y un solo pensamiento de agradable a Dios. Tanto los jóvenes como los adultos, los ancianos, no está hablando de edad, vuelvo a repetir, sino está hablando de la experiencia del que ya está antes que nosotros, sirviendo a Dios, tenemos que escucharlo. ¿Por qué? Dice, vestidos sumidos, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque hay una palabra que hoy resalta. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Veo que hay personas que la saben todas, en el área espiritual, en el pastoral, en el liderazgo, en el trabajo, quieren saber más que los jefes, algunos empleados, y yo digo siempre, por algo está de jefe, ¿verdad? Y eso de que a veces jefe por año, no por experiencia, no lo coincido tanto. Son seres humanos también que se equivocan, por supuesto, pero veo que hay personas que dicen, no, a mí no me enseñan, yo ya lo sé a esto. Y la respuesta de uno es decir, ¿por qué no lo practicás? Que es tan bueno, ¿verdad? Entonces, Dios resiste al soberbio. ¿Y quiénes son los soberbios?
las personas orgullosas, que no aceptan consejo de nadie, que ellos saben todo. No hay una cosa que usted le diga porque ellos siempre saben más que uno. Y uno se tiene que dar cuenta si es espiritual y si se está sometido a Dios. Cuando yo me encuentro con alguna persona así, no hablo. Yo dejo, no respondo. Cuando veo que me responde algo que veo que no acepta, entonces corto y cambio de conversación. Porque los ancianos, los mayores, tenemos que ser sabios, no contender. Es mejor callarse la boca y dejarlo en las manos del Señor. Porque Dios está diciendo que Él resiste al soberbio. Veo que hay gente que dice, a mí me vas a decir, yo la sé toda. Y bueno, ¿qué tiene que hacer usted como sometido a Dios? Tiene humildad, porque Dios, ¿qué dice el versículo? Revestido de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Da gracia a los humildes. Entonces, es dejarlo pasar y no contender y agachar la cabeza. Jesús lo hizo en el capítulo 24 de Mateo. Estaban todos los maestros ahí queriéndole enseñar una respuesta, pero Jesús, su sabiduría es mayor que la nuestra, agachó su cabeza y no respondió. Y asimismo hizo cuando, ¿se acuerdan cuando le trajeron a la mujer adúltera? Quería la gente matarla. Y que Jesús, ¿qué hizo? Escuchó y agachó su cabeza y escribía con su dedo en la arena. Y cuando terminó de hablar, lo primero que le dijo Jesús, el que no tenga pecado, arroje su primer piedra. Y ninguno arrojó la piedra, porque todos somos pecadores delante del Señor. Y dice Dios, el que dice que no peca le hace mentiroso a Dios. Y Dios no es mentiroso. De alguna forma u otra somos pecadores. Aunque nos arrepintamos, pero siempre fallamos en algo porque no somos perfectos. Entonces el soberbio nunca se equivoca. Yo recuerdo que tenía un jefe, y él me dijo, yo jamás me equivoco, jamás. Yo todo lo que hago lo hago bien. Y bueno, tuvimos un intercambio de palabra y voy a llevar un pedido. Y tú tenías siempre la costumbre de revisar los pedidos, ¿no? La cuenta. Tenía la obligación, yo para mí, no porque mi jefe me lo haya dicho, sino a mí me gustaba sacar la cuenta. Y bueno, me acuerdo que en ese año ya muchos años atrás, se había equivocado en la cuenta en 200 pesos, que era mucha plata. Entonces ahí me di cuenta que no era perfecto, y que no la sabía toda, sino también que se equivocó. Y yo fui y se lo dije, no con todo el amor del Señor. Digo, mira, te equivocaste en esta cuenta, que hacía así. Y bueno, de ahí cambió su postura de que no se equivocaba en nada. ¿Entiendes? Porque todos nos equivocamos en algo. El joven, el niño, el adolescente, el adulto mayor, todos nos equivocamos. Dice, humillaos pues bajo la mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, está hablando el Señor de humillarse, poniendo la fe en la obra redentora en el Señor. En esa cruz donde nosotros nos humillamos y reconocemos que necesitamos esa sangre sobre nosotros para que puedan nuestros pecados ser perdonados. Y el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado. Toda ansiedad que en esta prueba, lucha, aflicción o enfermedad que tú estás pasando, tenés que dejársela al Señor, porque Él mismo te está diciendo que Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de vosotros y de cada uno de nosotros, de usted que está del otro lado, de mi persona. Dios tiene cuidado. Por eso nos dice en el versículo 8, sé sobrio y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta? Cómo Dios tiene todo bajo control, cómo Dios tiene cuidado de todo, nos advierte a Dios, y cómo el enemigo, el adversario nuestro, el adversario de Dios, está como león buscando a quien devorar. Y el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Y fíjese que en esta pandemia, en el mundo entero, nuestros hermanos estamos, ellos y nosotros, padeciendo lo mismo, los mismos cuidados a nivel espiritual, a nivel carnal y a nivel terrenal. Si queremos tener una vida prolongada, tenemos que tomar los recaudos y tenemos que en el mundo entero tener los recaudos todos los hijos de Dios y aún los que no son hijos de Dios. Por eso es importante que la palabra tiene consejos para todo tiempo. No es que pasó, la palabra quedó obsoleta. No, está vigente hasta el día de hoy y hasta el día que nosotros partamos de esta tierra. Esta palabra está vigente. Por eso dice, al cual resistid firme en la fe. Está hablando de la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire qué tremendo. Diciendo el Señor las consecuencias, las bendiciones que recibimos, consecuencias al no someternos y bendiciones al someternos a Dios. Y quiero decirle algo, que Satanás sabe quién está sometido a Dios y quién no estamos sometidos a Dios. Él lo sabe perfectamente. Por eso, fíjese que a mí me gusta ver las documentales, ¿no?, del reino animal. Y yo veo el león, veo cómo hay un grupo de leones, qué estrategia, y son animales que uno dice, ¿quién le da sabiduría? Ya le dio Dios todo eso. No es nuevo. Y el león se ponen de acuerdo, aunque no se hablan, pero es tremendo. Usted se pone cuidado cuando ve una documental y se ponen, son 3 o 4, se separan y se cruzan las patas y comienzan a visualizar la presa. Y fíjese que cuando el león sale corriendo, todos salen corriendo, pero esos 3 o 4 ya planificaron agarrar a uno. Es increíble, porque usted mira y no hablan ellos. Vamos a agarrar a aquel más chiquito o a aquel más grande que es más débil, que no tiene fuerza. No. Ellos ya tienen el instinto animal, ya se comunican por el instinto animal, ya visualizaron toda la presa y van a correr todos a esa presa. Y la agarran y la devoran. Y así es Satanás. Él tiene todo el tiempo, más tiempo que yo y que usted. Por más apóstol o pastor que seamos, o por más fuerte o ayunadores o oradores o lectores que seamos, Él tiene todo el tiempo. Y Él anda, por eso dice, como león rugiente. No se le escucha, pero se actúa cuando uno le abre una puerta. Por eso es importante todos los días cerrar las puertas. Es como cuando usted se va a dormir en su casa, se preocupa si está la llave, si tiene picaporte le pone picaporte, si tiene traba le pone traba, se fija que el portón de calle esté cerrado, que las ventanas estén cerradas, y después ora al Señor y se va a acostar. Son los recaudos que necesitamos tomar. ¿Por qué? Para que el león no entre, el diablo no entre, y así nuestra vida espiritual. El saqueador no entra a casa, pero sí también el ladrón, Satanás, no entra en nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y nos lleve caminando a donde Él
quiere. Por eso Pablo mismo nos da las vestiduras espirituales, nos da el yelmo, la coraza, tomar la palabra y la espada de dos filos, calzarse los pies con el evangelio de la paz y tomar el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos del enemigo. Cuando alguien viene con un chumerío, usted pone el escudo, no lo rechazo en el nombre de Jesús. Cuando alguien viene a traerle una palabra de desaliento, lo rechazo en el nombre de Jesús. Cuando alguien le dice que usted no sirve, lo rechazo en el nombre de Jesús. Cuando alguien le dice que Dios no lo tiene en cuenta, lo rechazo en el nombre de Jesús, porque está vestido con las armaduras de Dios y tiene el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos que el enemigo quiere meter en nuestras vidas. Por eso está hablando de resistirle, ¿no? Resistirle, dice Dios. No aceptes el plan que el diablo tiene para vos ni para mí. Tenemos que resistirle y él huirá de nosotros. Entonces, Dios está hablando para nosotros en esta tarde. Entonces dice el versículo, voy a repetir el versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El que te llamó, el que me llamó, es Dios. Y Él me quiere perfeccionar. ¿Para qué? Para que yo viva una vida eterna, feliz con el Señor. Por eso dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra de fe. Entonces, a Él sea la gloria, el versículo 11, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así dice la palabra del Señor. Habla de su misión, ¿no? Todos en un solo entendimiento, en un solo sentir, en un solo anhelo, en este tiempo donde tenemos, gracias a Dios, tenemos tiempo para leer, para orar, para meditar, para usar el celular, la tablet, los medios de comunicación para bendecir, para alentar a otros, porque tenemos que estar, lo que dice la palabra, sumiso, todos estemos en un solo entendimiento, en un mismo sentir. Cuando habla de humildad, la virtud que solo se consigue a través de la fe en la cruz. Cuando yo quiero tener humildad, quiero recibir esa humildad que Dios me está pidiendo, es una virtud que solo se consigue al someterse en la cruz, ¿no? Yo me someto a Dios, me someto al plan de Dios, acepto la fe en la cruz donde Cristo padeció por nosotros. Cuando habla también de soberbio, Dios se dispone, Dios se opone, en contra de toda persona que es orgullosa. No voy a repetir lo mismo que dije hoy, pero usted ya sabe, Dios se opone en contra de toda persona orgullosa. Y otra vez habla de humildad. Es alguien que pone su fe en la cruz de Cristo. Oh Señor, yo reconozco que si no fuera por tu sacrificio en la cruz del Calvario, mis pecados no serían perdonados. Entonces yo estoy humilde, me estoy sometiendo, estoy creyendo el sacrificio en la cruz de Cristo. Humillaos significa poniendo la mano en la obra terminada, poniendo, la fe en la obra terminada de la cruz. Cuando yo me humillo, yo pongo la fe en la obra terminada en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo, hecho está. Hecho está. Qué bendición. Y cuando está hablando de saltar, significa que Dios está preparando todas las bendiciones que tiene para nosotros. Pero si nosotros no nos sometemos a Dios, perdemos la bendición de Dios. Esto no significa que uno pueda predicar, que uno pueda tocar, que pueda cantar. Eso no significa que solamente esa bendición Dios tiene. Dios tiene muchas bendiciones preparadas para cada uno. Y la vamos viviendo a través de someternos a Dios. Cuando yo me someto a Dios, no tengo tiempo para nada más que escuchar la voz de Dios. Solamente yo me sujeto a lo que Dios me dice y eso está bueno.
Someterse a Dios. Y también si yo me someto a Dios, me voy a someter a las autoridades que Dios puso en cada lugar para que me ministren, para que me asesoren, para que me aconsejen, para que me alienten. Qué bendición tenemos en esa palabra, ¿no? Ansiedad significa me entrego todo a Dios y dejo todo lo que me preocupa en tus manos. Cuando está hablando de ansiedad, el versículo bíblico, entonces significa eso. Entrego todo a Dios y todo lo que me preocupa en sus manos. Cuando uno está ansioso, yo no sé si hay algo que te está preocupando, que tenés esa ansiedad de que pase la pandemia, y yo quiero decirte que no va a pasar hasta que no tenga que pasar. No es mala noticia, es una buena noticia que te doy. Esto va a pasar cuando tenga que pasar. Así es todo. Una enfermedad tiene un tiempo. La vida nosotros tenemos un tiempo porque nacemos y morimos. Tenemos un tiempo. Y por más que yo no quiera morir, tengo que morir. La ansiedad me lleva a no querer. Pero tengo un tiempo. La enfermedad también quiero que se termine ya. Pero tengo un tiempo que pase. Yo recuerdo un día, hace poco, me operé de mi ombligo, una hernia umbilical. Y yo quería que se pase rápido porque no aguantaba más. Y encima se me saltaron 2 puntos y se abrió la herida y no podía ni siquiera levantarme. Estaba a los gritos, a los gritos. Pero cuando pasó, ahora simplemente le doy gracias a Dios porque lo he pasado, pero no podía ni siquiera caminar, ni siquiera toser. Fue un momento muy, muy feo, pero gloria a Dios que lo pude pasar. Pero después que pasé, es decir, que yo me tuve que someter a la herida. Yo no puedo decir, herida, no te hago caso. Aunque me duela, no, porque me iba a saltar todos los puntos y peor iba a ser el caso. Entonces me tuve que sujetar a la operación, sujetarme, someterme, obedecer el tiempo que tenía para curarse. Y pasó, no en el tiempo que yo quería, sino en el tiempo que tenía que curarse. Y gracias a Dios se curó y quedó todo perfecto. Por eso es la ansiedad, ¿no? La ansiedad de uno. La ansiedad de uno que pase rápido todo. Pero no. En todas las áreas de nuestra vida hay cosas que tienen un tiempo. Y el mismo Salomón dijo en Eclesiastés 4 que bajo el sol todo tiene su tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para abrazar, tiempo para no abrazar. Todo tiene su tiempo, todo. Y cuando está hablando que Dios tiene cuidado, esto significa que estamos leyendo recién que Dios tiene cuidado de nosotros, significa que Dios se interesa por mi problema, se interesa por mi vida, se interesa por usted, se interesa por su necesidad, se interesa por su salud, se interesa por su matrimonio, se interesa por su familia, se interesa por sus estudios también, aquellos que están usando por internet hoy, porque no hay otro modo. Fíjese que por televisión, el noticiero, pasan que los padres están preocupados por cuándo van a empezar las clases, y las clases siempre estuvieron, porque están por internet, pero acá lo vivimos en nuestro hogar, que solamente 2 personas se presentan a hacer la tarea y son 40 y no. ¿Entiende? Entonces no pasa por un espíritu de desobediencia, ¿entiende? Un espíritu de enojo, de pleito, de ira, y todo ahí está metido Satanás. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Quién es que quiere que se maten unos a otros? Que se lastimen unos a otros, que hagan diferencia de color unos a otros, ¿entiende? Si todos son creación de Dios. Hay en el África hay cristianos evangélicos, en España, en Rusia, en Alemania, en todo el mundo hay cristianos evangélicos y somos diferentes colores, diferentes lenguas, y en todo el mundo hay hijos e hijas de Dios, hay pastores y pastoras y profetas y apóstoles de toda la raza y nación. Porque Dios no hace acepción de personas. Pero ¿quién es que hace hacer acepción de personas? Aquel que no es sometido a Dios. Entonces se matan, se lastiman, se menosprecian. Todavía hay un espíritu de racismo que el ser humano no ha entendido. ¿Por qué? Porque no someten a Dios.
Fíjese que hay un presidente, que usted ya lo sabe, que habló de reprimir, de matar, de encarcelar y salía con la Biblia. ¿Y qué mensaje está dando? No sé si me entiende. No está sometido a Dios, aunque lee la palabra de Dios. ¿Entiende? Someterse es dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Y el que está sometido es como dijo Pablo, soy prisionero de Cristo. Y el prisionero no tiene derecho a hablar, sino a obedecer. Y cuando yo estoy sometido a Dios, por eso cuando salimos los miércoles o los que salgo los días, salimos con mi hermano Carlos a repartir mercadería, yo cuando siento en mi corazón sembrar, lo hago, porque sé que viene de parte de Dios, sé que Dios va a responder. Y he dado testimonio ya un montón de veces cómo Dios responde de minutos nomás. Yo le decía el sábado que le di una siembra a un hermano y a los, no sé si pasaron 5 minutos, me manda un mensaje a un hermano y me dio el doble de lo que yo le di al hermano para que sigamos comprando mercadería. Entonces, es lo que cuando viene de parte de Dios, todo lo que usted hace de parte de Dios o lo que yo hago, tiene su recompensa. Cuando viene de parte de Dios que le dé algo, porque Dios le está permitiendo dar, porque Dios le hace sentir que tiene que sembrar, entonces viene su recompensa. Hoy una hermana me manda un mensaje que recibió una bendición material, no quiero dar nombre, ¿no? Pero gloria a Dios. Y yo le decía, hermana, porque usted está sembrando en la obra del Señor. Y cómo Dios no va a ocuparse de usted. Y estamos supuestamente en una miseria total en el mundo. Todos se quejan del mundo. Pero yo siempre digo que nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y fíjese que en el medio de la crisis, esta hermana recibe dinero. No sé por qué, no le pregunté tampoco, me dijo, no sé, voy a recibir una bendición y no sé de qué es, me llamaron para darme una bendición y bueno, me manda una foto, que un montón de plata ahí, no sé cuánto es ni tampoco me preocupa cuánto es, pero ¿cómo no? Dios no se va a encargar. Si usted está bendiciendo el reino de Dios, usted está dando a aquel que lo necesita, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de usted? Y aunque usted hace años haya sembrado algo para el reino de Dios, Dios no se olvida. Usted quizás se olvida, yo me olvido quizás, pero Dios no espera nada. Y a su debido tiempo, Dios va a dar su recompensa. Así que déle gracias a Dios por todo. Y si usted sembró, no reniegue de lo que sembró. Déjelo todo en las manos de Dios, que en cualquier momento Dios te va a sorprender. Porque así de esa misma manera. Y Dios dice, ¿cómo? Tiene cuidado, claro que tiene cuidado. Dios se interesa en mí y se interesa en usted. Sé sobrio. Significa espera pacientemente. No te apresures, que todo va a llegar. Dios tiene todo bajo control. Todo va a llegar. Y cuando dice también que velemos, en el versículo 8, sé sobrios. Y significa espera pacientemente. No te apresures, que todo va a llegar. A veces yo también a los jóvenes le hablo sobre esta palabra, cuando ellos quieren ponerse de novio, digo, espera en el Señor. Todavía no es tu tiempo porque sos muy jovencito, disfrutá tu edad, ya tiene todo su tiempo, todo va a llegar a su tiempo. Cuando menos lo espere, tendrás tu novia, futura esposa. Cuando él espere tendrá tu novio, futuro esposo, pero cuando nosotros queremos hacer todo arrebatado, no ser paciente, las cosas nos salen mal. Pacientemente, dijo el salmista David en el Salmo 41, dijo, pacientemente esperé en Jehová, y él oyó mi oración, y me sacó del pozo de la desesperación. No sé si te encontrás en un pozo de desesperación, pero yo te sugiero que clames a Dios, que Dios va a responder a tu oración, no a mi oración. Por supuesto que yo hago la mía también, pero hay oraciones que son muy personales, que solamente las sabes vos y Dios. Las sé yo y Dios, ni mi esposa, ni yo. Cuidadosamente, pacientemente en el Señor. Y cuando Dios dice, velad, en el mismo versículo, velad, tengo que estar alerta, tengo que estar vigilante, tengo que estar vigilando, pero no al otro
a mí, cerrando las puertas, estar pendiente a ver qué puerta dejé abierta, qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que estoy haciendo bien. Sacar todo lo que estoy haciendo mal y dejar todo lo que estoy haciendo bien. Estoy alerta, estoy velando, soy sobrio y estoy velando, estoy alerta, estoy vigilante, esperando que el Señor responda a mi petición. ¿Por qué? Dice Dios. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Nos enfrentamos a un adversario poderoso. Nos estamos enfrentando en esta guerra con un adversario que tiene poder. Tiene poder para matar, para destruir y para robar. Él es el príncipe de esta tierra y va a usar siempre y se va a identificar siempre con el más débil. Por eso hablaba del león animal. Ellos visualizan quién está la presa débil, aunque esté con los padres, con el toro, con la vaca o con el león, con la jirafa. No importa con quién esté, si está con los padres o solo, ellos visualizan y atacan, porque saben cuál es la debilidad. Y así es nuestro adversario, el diablo. Si soy débil de lengua, ahí va a atacar, va a usar mi lengua para usarla como una espada de dos filos. Lo dice la palabra. Si soy débil de oído, va a usar mis oídos para escuchar lo que no escucho, nunca escuché. O va a usar mis oídos para escuchar cosas malas. Si soy débil en mis manos, en mis piernas, voy a hacer cosas que no tengo que hacer. Voy a ir caminando, mis pies me van a llegar a lugares, me van a llevar a esos lugares que Dios no quiere que yo esté, que un hijo de Dios pueda estar. Por eso es importante que estemos cuidados, porque nos enfrentamos a un adversario poderoso, que tiene más poder que yo, pero menos poder que el que lo venció, que se llama Jesucristo. Usted no sé si se acuerda de la película La Pasión de Cristo. Cuando aún Cristo estaba crucificado, Satanás andaba así como león alrededor, queriendo que Jesús desista. Él estaba insistiendo, él estaba queriendo que Jesús quiera bajarse de la cruz para que el plan de Dios no se cumpla. Pero Jesús dijo: consumado es. Y expiró, exhaló. Y ahí el diablo se fue enojado. ¿Y a quién va a atacar? A los que somos seguidores de Cristo, a los que nos preocupamos por el Señor Jesús, de hacer su voluntad, de resistirle al adversario de Jesús y nuestro adversario, que se llama Satanás. Cuando habla de resistir, en la fe, en la obra terminada, en la cruz, ahí resistimos, hasta Jesús resistió ahí, y el diablo insistió que Jesús se baje, pero el Señor Jesús no desobedeció el plan que Dios tenía con él. Por eso Jesús estaba sometido a Dios, por eso llegó a decir esta palabra tan importante: mi Padre y yo y mi Padre uno somos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Querés tener victoria? Sé uno con Dios. Quiero tener victoria, tengo que ser uno con Dios. Por eso el Señor avergonzó en la cruz del Calvario a Satanás. Resistió, se sometió al plan que Dios tenía para con él. ¿Era doloroso? Claro que sí, fue doloroso. Porque él en un momento llegó a decir: Padre, si es posible, hazme pasar esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Qué tremenda esa palabra. Y soportó el dolor por mí y por ti. Resistió, porque él se sometió al plan que Dios tenía, que Dios tenía para él. Tú estás sometido a Dios. Yo estoy sometido a Dios. Qué bueno que pensemos
en esta tarde hermosa, primer día de la semana, que pensemos si estamos sometidos a Dios. Y yo le voy a dar el resultado de una persona que está sometido a Dios, de un cristiano, un líder, un colaborador, que está sometido a Dios. Recuerde esta palabra. Así comenzó el texto bíblico. Someteos a Dios y resistir al diablo. Y cuando habla de los hermanos del mundo, hay hermanos con el mismo problema que nosotros, que usted y yo, en este mundo. Cuando Dios habla a nuestros hermanos que están en el mundo, están padeciendo por vosotros. Claro, estamos todos en el mismo mundo, donde padecemos diferentes problemas, pero en fin, todos estamos padeciendo algo. No hay uno que en algún momento no tuvo o quizás tiene algún problema. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 6:33, busca mi reino y mi justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y en San Juan 17 dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. Ya lo está diciendo el Señor. Por eso esta palabra está vigente todavía. En el mundo tendremos aflicciones, pero creed en mí. No dice que cree en el diablo. Significa resistirle a los pensamientos del diablo, de suicidio, de dejar los estudios, de dejar de trabajar, de tirarte en la cama. Deja esos pensamientos que no son de Dios, resistirlo, expulsarlo de tu mente, sacalo de tu hogar, sacalo de tu vida y deja que Cristo comience a crecer en ti. Y la única forma es escuchando la palabra de Dios, orando, que es hablar con Dios, leyendo la palabra de Dios, instruyéndose en la palabra de Dios, para que nosotros podamos estar firmes y creerle a Dios que Él es el que venció a Satanás. Por eso en el mundo entero hay problemas, pero tenemos un Dios que Él es omnisciente, omnipresente y omnisciente. Él está en todos lados a la misma vez. Para Él no hay nada imposible porque es un Dios soberano. Para Él lo que es imposible para mí, para Él es posible. Y cuando habla de autoridad, porque acá dice que toda autoridad es puesta por Dios, es puesta por Dios. Y significa toda autoridad legítima procede de Dios. ¿Y qué le quiero decir con esto? Cuando Dios levanta a alguien para una tarea ministerial o colaboración en la congregación, está puesta por Dios. Si no está puesto por Dios, no va a resistir. Siempre va a tener problemas, siempre le va a pesar, siempre va a estar desconforme por todo, nada le va a caer bien. ¿Sabe por qué? Porque le pesa, le pesa. Es como si alguien tiene un zapato que tiene un número menos. Él está deseando llegar a su casa o al lugar para sacárselo, tirarlo y decir, ¡ay! Ya está. Los dedos vuelven a la normalidad. Le pongo un mal ejemplo. Entonces, toda autoridad legítima procede de Dios. Por lo tanto, someterse a toda autoridad, eso honra a Dios. Si yo me someto a las autoridades, estoy honrando a Dios. ¿Por qué? Porque si yo honro a Dios que no lo veo y no honro al que veo, es un poco conflictivo, ¿verdad? Estamos un poco en desacuerdo. Pero si yo honro a Dios, también voy a honrar a quien puso Dios como autoridad en la iglesia. En la iglesia, en el liderazgo, en la portería, en los colaboradores, siempre hay un responsable. Y si está puesto por Dios, todo lo que haga, lo va a hacer con gozo y alegría. Va a barrer con gozo y alegría. Va a tomar con gozo y alegría. ¿Por qué? Se está sometiendo a la autoridad de Dios. Y eso honra a Dios. Eso es una bendición. La sumisión es un acto de fe y se basa en la suprema autoridad de Dios. Cuando yo me someto a Dios, lo estoy haciendo por fe.
Cuando yo me someto a mis autoridades terrenales, lo estoy haciendo por fe y también lo estoy haciendo por vista, porque los veo. Pero cuando está hablando de lo espiritual, lo estoy hablando por fe. Toda autoridad, ya sea en relación con el gobierno, que está de turno, ya sea en la iglesia, en el trabajo o en el hogar. Esto significa mayor autoridad, mayor responsabilidad ante Dios. Y le voy a explicar esto, quizás no quedó bien claro. Cuando habla de mayor autoridad, mayor responsabilidad ante Dios. El Señor Jesús vino a la tierra y dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Y cada pastor en el mundo vino para servir. Cada apóstol tiene que estar para servir. Cada líder tiene que estar para servir. Cada colaborador tiene que estar para servir. Pero no es lo mismo lo que va a demandar Dios, la responsabilidad de un colaborador, la responsabilidad de un líder y la responsabilidad de un pastor y la responsabilidad de un apóstol. Porque cada uno, cada ministerio que Dios nos da tiene mayor responsabilidad. Cuando habla de eso el Señor. Mayor responsabilidad. Yo tengo mayor responsabilidad ante Dios que el líder y que el colaborador, que el obrero, que el diácono y que el anciano. ¿Entiende? Mi responsabilidad ante Dios es mayor que el colaborador, que el obrero, que el diácono, que el líder y que el anciano. ¿Entiende? Esa es la responsabilidad que yo tengo ante Dios. Pero hay otros también que son apóstoles y tienen mayor responsabilidad que yo ante Dios y ante la sociedad. ¿Entiende? Entonces, cada lugar que Dios nos bendice y nos honra para que sirvamos, tenemos que honrar a quien nos preside. Y el primero que nos preside es Dios. Y después están las autoridades que Dios puso en cada congregación para someterme. Por eso Dios deja en claro, dice, ¿cómo podés decir que me amás a mí que no me ves y no amás a aquel que ves? Y la palabra hoy dice, ¿cómo podés decir que estás sometido a mí si no te sometés a las autoridades que yo puse? Por eso hay autoridades y hay autoridades. Yo estoy de acuerdo quizás con alguno que piense, sí, yo estoy de acuerdo, porque hay autoridades que son legítimamente puestas por Dios. Y se van a ver los resultados. Y hay otras autoridades que le toman autoridades sin que sean de parte de Dios, que sea personal o que sea por una amistad o porque hay algo de familiaridad, hay una relación de familia que los une. Yo conocí un día no voy a dar nombre, una congregación que el pastor, la secretaria de su esposa, los colaboradores, los yernos, los hijos, las hijas, no había nadie más, el tesorero, el revisor de cuentas, eran todo un núcleo familiar. Nada más. ¿Será que está puesto por Dios todo eso? ¿Será? Entonces es importante que si yo digo me someto a Dios, tengo que estar sometido a las autoridades que son legítimamente puestas por Dios. Y aquel que fue legítimamente puesta por Dios, no le pesa nada. Todo, aunque venga uno chiquitito y le diga, me haces esto, por favor, lo va a hacer, porque sabe que un día va a responder delante de Dios. Mayor responsabilidad, mayor demanda tenemos para con Dios y para con nuestro prójimo. Así que los bendigo en esta preciosa tarde y sé que esta palabra es de bendición. Y piense en este día, lo que queda del día, que quedan 6 o 7 horas, piense, ¿estoy sometido a Dios? ¿Estoy sometido a las autoridades que Dios puso? Y no es que el pastor tiene que ser el dueño suyo. No, eso no es autoridad. No. Estoy respetando la autoridad que Dios puso. Me estoy sujetando cuando me dicen hay que hacer algo para el reino, no para la casa de él, lavar los platos, lavar la ropa, mantenerlo. No. Esa es otra autoridad que es diferente. No vamos a hablar de ese tema. Pero cuando estamos hablando del reino, cuando por ejemplo se sale a evangelizar, eso es una responsabilidad. Eso es una bendición, una honra de parte de Dios, salir a evangelizar. Salimos todos. Teniendo el tiempo, salimos todos. Hoy por todos lados donde
de hoy escucho cómo se extraña la iglesia, cómo se extrañan los hermanos, mándeles saludo. No veo la hora de abrazarlos, de darle un beso, decirle Dios te bendiga. Y cuando lo tuvimos, quizás no lo hicimos. Y hoy lo queremos hacer. Pero cuando uno se somete a la autoridad de Dios y a quien Dios puso legítimamente, entonces vamos a estar siempre luchando codo a codo para la obra del Señor, para extender su reino, no importando el tiempo y la hora, no importando si me convocan o no me convocan, yo estoy al servicio de Dios y de mi posición, de tu posición, tenés que honrar este reino maravilloso que Dios nos permite divulgar a donde vayamos. Y esa es la bendición. Sometete a Dios, que lo demás vendrá por añadidura, como dice la palabra. Y esa es la bendición en esta tarde. Sometete a Dios. Sometete. Que todo, vuelvo a repetir, todo tiene su tiempo en el reino de Dios. No solamente en la tierra, sino también en el reino de Dios. Dios te bendiga. Un abrazo virtual a la distancia y te saludo con la paz del Señor. Y quizás hay alguien que por primera vez esté escuchando la palabra. O que quizás ya es cristiano de años, pero que pueda reconocer, quizás, porque cuando no hay orgullo reconocemos si estamos sometidos a Dios o no, o a las autoridades que Dios puso. Pero cuando hay soberbia, como dice la palabra, porque si la palabra lo dice, hermanos queridos, nadie se sienta tocado si no lo es. Porque la palabra, si lo dice Dios, es porque es así. Está, existe, existió y existirá siempre. Hasta que no nos sometamos a Dios. Esa soberbia va a estar. Pero si nosotros estamos reconociendo, qué bueno que antes de dormir nos pongamos a cuenta con Dios. Y no hay necesidad que llame a los pastores o a los colaboradores pidiendo perdón. Si lo siente en tu corazón para sentirte libre, sí, no hay ningún problema. Seguramente que tus pastores lo van a recibir, tus hermanos lo van a recibir, ¿me entiendes? Pero lo que principalmente es ponerse a cuenta con Dios. A cuenta con Dios. Y quizás tú estás por primera vez escuchando la palabra de Dios y quisiera bendecirte en el nombre de Jesús, dándote un regalo de parte de Dios, que es la vida eterna a través de Cristo Jesús. Pero para tener la vida eterna tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Entonces, si quieres repetir una oración del otro lado, puedes hacerlo conmigo. Yo te voy a guiar a hacer una oración para que hoy ya no sea más creación, sino sea Hijo de Dios, lo más grande que hay. Hijo de Dios. Esa es la bendición más grande que recibimos, Hijo de Dios. Que ya no somos creación. Así que, siéntate conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy decido, Señor, que tú seas el Señor de mi vida y que anotes en el libro de la vida mi nombre y que se corte toda maldición que hasta aquí vino en vida. Y declaro que a través de esta oración de fe, tus bendiciones me alcanzan. Yo te doy gracias, Padre, porque ahora sí te puedo decir Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú eres un hijo de Dios, ahora tienes una familia en el mundo entero. A donde vayas, provincia, país o ciudad, vas a encontrar un hijo de Dios. No estás solo, a partir de hoy Jesús está contigo. Así que te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y si hay alguien que está apartado del Señor y quiere reconciliarse con Dios. El otro día una hermana me dice, pero yo hace 3 meses que no voy a la iglesia, ¿estoy apartado? No, eso es diferente. Esta pandemia nos separó de una estructura, de una casa de oración, pero no del Señor. No estamos apartados de Dios. No, porque esto es como una prueba. Lo tomo, no lo dice la Biblia, esto es algo mío. Lo tomo como Dios nos está probando. A ver, ¿qué es lo que hacemos? Que no hay reuniones en sus casas de oración. A ver qué hacemos. Si nos olvidamos de Dios
o seguimos buscando a Dios, si seguimos sometidos a Dios, o ahora que no hay reunión, ¿qué me voy a someter a Dios, al pastor, a los hermanos? Hago lo que quiero. No, no tiene que ser así. Seguimos sometidos a Dios, seguimos sometidos a Dios. Y si hay alguien que está apartado, quiero decirle que hoy es el día de reconciliación, para que vuelvas a ser bendecido por Dios y que tú puedas nuevamente aferrarte al Señor y nunca más soltarte de tu mano. Tú puedes repetir una oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por todos mis pecados y por apartarme de ti. Hoy te pido que me dé la fuerza y la fortaleza para tomarme de tus manos y nunca más apartarme de ti. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición. Bueno, si has hecho esta oración de fe o reconciliarte, si tú quieres, no importa de qué lugar sea, quiero decirte que podés mandar tu nombre para seguir orando y seguimos sometidos al reino de Dios. Y quisiera darte una buena noticia en esta tarde. Del hermano Carlos Palacio. Bueno, hoy mandaron una foto, gloria al Señor, que está restablecido, estaba más muerto que vivo. Y bueno, de las oraciones, primero de la misericordia de Dios, del poder de Dios y de las oraciones de todos aquellos que están sometidos a Dios. Porque el que no está sometido a Dios no puede orar por alguien, porque no está sometido a Dios. Así que esto es una buena noticia. Y bueno, también agradecerle, no acuerdo en este momento, un pastor, creo que es de Venezuela, donde se ofreció a colaborar cuando hay un evento. Amado querido, gracias, te agradezco, muchas bendiciones. Te tendremos presente no solamente en nuestras oraciones, sino también si hay algo, Dios puede hacer milagros. Así que no vamos a agrandar más la cosa. Te bendigo donde estés y gracias por estar del otro lado, por orar por nuestro ministerio. Te bendigo, un abrazo virtual en el nombre de Jesucristo. Que Dios te sorprenda por esa actitud de fe que tuviste para compartir ese mensaje con nosotros. Gloria al Señor. Y bueno, antes de terminar, quería orar por todos los médicos, las autoridades de Argentina, los policías, los que pertenecen a la salud, los bioquímicos, todos aquellos que están trabajando en los hospitales, en la estación de servicio, en los supermercados, los que salen a trabajar de albañil, de taxista, de remisero, que oremos para que el Señor tenga misericordia, y que este espíritu inmundo de enfermedad del COVID-19 pueda desaparecer en el nombre de Jesús una vez para siempre, y que el Señor siga guardándonos y que siga teniendo misericordia primeramente de mí, y que yo me siga sometiendo cada vez más al Señor hasta que Él venga a buscarme. Así que acompáñeme a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia y tú sabes, Señor, cuántos policías, cuántos gendarmes, cuánto personal del ejército, cuánto personal, Señor, de la salud, cuántos colectiveros, Señor, camioneros, cuántos remiseros, taxistas, cuánto personal, Señor, de estación de servicio, de supermercados, cuánto, Señor, cuántas personas salen a trabajar, a buscar el sustento. Yo te pido misericordia, Señor. Te pido que tengas misericordia de ellos. Y declaro, Señor, para las autoridades de nuestro país, liberación y conversión, Padre, para ellos y toda su familia. Que puedan hacer un giro de 180 grados, desde el presidente hacia abajo, Señor, reconociéndote a ti, Padre, que tú eres el Señor de esta vida y de este mundo, Padre, porque tú creaste el mundo, Padre. Glorifica a Jesús. Yo reprendo todo espíritu de contagio, espíritu de muerte, Padre, espíritu de enfermedad, no solamente del COVID-19, sino, Señor, de todas esas enfermedades de neumonía, Padre, de ese virus que viene a través de la picazón del mosquito, Padre, en el nombre de Jesús, de las gripes, Padre, de los accidentes de tránsito, de las personas que salen a robar, Señor, tené misericordia, Dios mío,
mío, glorifica a Jesús. Yo declaro mi Argentina libre. Declaro el mundo libre en tu nombre, Jesús. Y ahora, Padre querido, si hay alguien que está padeciendo alguna enfermedad terminal, yo declaro en el nombre de Jesús sanidad. Declaro, Padre, por la llaga de Jesucristo sanidad. Declaro, Señor, en Ignacio pronta restauración, Padre. Así como entró, Señor, no va a salir, Padre. En el nombre de Jesucristo, declaramos, Dios, que tú terminarás la obra maravillosa que empezaste a hacer en él. Y así con todos los enfermos, Padre, que están en un lecho, en su habitación, Padre. Quita todo dolor, toda enfermedad, todo pensamiento que no son tus pensamientos. Señor, en el nombre de Jesús, en los hospitales, Señor, hay sanidad en tu nombre glorioso. Quita toda pestes en los hospitales, en las calles, Señor, en las comisarías, en la sala de primeros auxilios, en los supermercados, Señor, en todos lados, Dios, quita todo virus en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro, Señor, que cada vértebra vuelve a su lugar de columna. Señor, sana cervicales, hernias, en el nombre de Jesús, artrosis, Padre querido, nódulos en los pechos, Padre, quíster, cáncer de útero, Padre, seca, en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae sanidad, trae liberación a través, Señor, de estas redes sociales. Pone tu mano de sanidad, tu mano de liberación, Padre. Reprendo todo espíritu de droga, todo espíritu de alcohol, de delincuencia, Padre, de homosexualidad, de prostitución, de lesbianismo, de cambio de género, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro libertad en esas mentes, libertad en esos espíritus, libertad en esos cuerpos. Reprendo todo espíritu de confusión, todo espíritu de idolatría en Argentina y en el mundo entero. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias por esta bendición que me permites transmitir esta palabra. Amén. Y amén. Y amén. Los saludo con la paz del Señor. Y me despido con esta palabra de bendición. Shalom, Adonai, Shalom.